Buenos días, que Dios continúe bendiciendo su vida. Le digo esta mañana, continúe, porque desde que usted y yo abrimos nuestros ojos, estamos siendo bendecidos por nuestro Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es un placer, es una bendición muy especial para nosotros poder saludarle como tiempo de gracia, estar llegando hasta donde usted se encuentra con una palabra de parte de Dios, con una palabra segura, con una palabra, porque aquí venimos a compartir lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Gloria al Señor. Así que es una bendición, es un privilegio grande, es una oportunidad muy especial la que Dios nos regala de poder estar en este su programa Tiempo de Gracia en esta mañana. Vamos a orar. Démosle juntos gracias a Dios en esta mañana. Padre, le damos gracias esta mañana por este privilegio grande, privilegio maravilloso de poder estar una vez más en este programa. Ponemos este tiempo en sus manos, pedimos su cobertura, pedimos su dirección, pedimos su ayuda, que usted sea hablando, que sea usted por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, limpiándonos, restaurando, fortaleciendo, según la necesidad y según su perfecta voluntad. Nos sometemos a usted, nos rendimos y reconocemos que solo es con su ayuda que podemos pues estar aquí para alabanza, para gloria, para exaltación de su nombre. Muchísimas gracias, Padre, por ser tan bueno. Le glorificamos, le exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero ir a la palabra en esta mañana. Voy a hablar una vez más un tema que muchas veces lo hemos abordado, pero una vez más creo que es necesario hablar siempre este tema, porque es algo que como iglesia nosotros pues a veces se tiene la costumbre, a veces no, pero hay que saber hacerlo. Me refiero a el tema del ayuno. Gloria al Señor. El ayuno. Cuando se habla de ayuno, toda la iglesia sabe que en el capítulo 58 del libro de Isaías, Dios le habló a Israel acerca del verdadero ayuno, ¿verdad? El verdadero ayuno. Creo que al igual que la oración, nosotros debemos tener la actitud como aquel discípulo que le dijo a Jesús que les enseñara a orar. De igual manera, nosotros con respecto al ayuno debemos aprender a hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se habla de oración, cuando se habla de ayuno, es más, cuando al hablar de ayuno es algo que se hace junto, dice ayuno y oración, ¿verdad? Ayuno y oración. ¿Qué es ayunar? Bueno, abstenerse de alimentos, ¿verdad? No hay que buscar un concepto muy grande, es abstenerse de alimentos. He oído a mucha gente que dice, sí, pero también hay que abstenerse de mentir. También hay que abstenerse de hablar mal de la gente. Hay que abstenerse de decir malas palabras. No. Ayunar es abstenerse de alimentos. Ya puede ser totales, parciales, abstenerse de alimentos sólidos o también líquidos por cierto tiempo. Es ayunar. Es ayunar. Creo que y estoy convencido que como cristianos debemos abstenernos de toda especie de mal, no porque estemos ayunando. Imagínense que solo cuando estuviésemos en ayuno estuviéramos diciendo, no, pero no puedo mentir tampoco, no puedo hablar mal de la gente. Es que eso debe de ser lo normal en nuestra vida.
Como cristianos no debemos andar hablando mal de la gente, no debemos estar mintiendo, no debemos estar practicando ningún tipo de pecado como cristianos. Porque precisamente a eso se refiere el ser cristiano. Ser una nueva persona, una nueva criatura. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando se habla de ayuno, es abstenerse de alimento. Pero ayuno y oración no es para que Dios haga algo. Entienda por favor esto. Más que para que Dios haga algo, es para que nosotros lo hagamos. El ayuno no es un medio de presión. Ya, por favor, como iglesia es necesario que nosotros conozcamos y entendamos que el ayuno no es para obligar a Dios a hacer algo. Porque yo no sé si usted ha escuchado gente, pero he oído de personas que dicen 3 días de ayuno, yo le aseguro que eso está resuelto. 3 días de ayuno, yo le aseguro que se logra esto, se logra lo otro. No es el ayuno un medio de presión, no es para obligar a Dios a hacer algo. Dios jamás se quedará sin hacer lo que Él va a hacer. Por el contrario, somos nosotros los que no hacemos lo que debemos. Si habláramos de algo general, nuestra actitud, nuestro objetivo debe de ser estar alineado a su perfecta voluntad. Cuando Israel ayunaba correctamente, era un tiempo de búsqueda, sí. Era un tiempo de consagración. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Vamos a ir despacio. Mire lo que le está diciendo. Está hablando del verdadero ayuno. Pero Dios le habla al profeta Isaías y le dice que hable. Le está diciendo, óigame, le está diciendo Dios al profeta que le diga a su pueblo Israel que alce su voz, que grite que hay pecado. Por eso le digo, más que ser el ayuno un medio para que Dios haga algo, creo que es un tiempo de reflexión, de meditación, para nosotros alinearnos a la voluntad de Dios, y no para que Dios haga algo porque a veces se tiene el concepto de que si no se ayuna, Dios no lo va a hacer. Dios, más que sacrificio, quiere obediencia. Le está diciendo, dile, háblale, hay rebelión, hay pecado. Entonces había días de ayuno, sí. Estaban en el tiempo de la ley, habían días de ayuno, entonces estaban ahí todo en lo que es el sacrificio, y parte de ello era que habían días de ayuno. Pero le dice, oiga esto, le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta
anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Cuál era el problema de Israel? No era que no ofrecía sacrificio, no era que no hacían ayuno, no era que no clamaban. El problema es que no dejaba de practicar el pecado. ¿Entiende eso? Siempre he escuchado gente que dice, yo me voy a someter a ayuno, yo quiero que Dios me use. Voy a ayunar para que tal persona haga esto. Voy a ayunar para que Dios haga esto, haga lo otro. No, es que oiga esto. Muchas veces, lo decía la vez pasada, se tiene del ayuno como que si fuera huelga de hambre. ¿Usted sabe lo que es una huelga de hambre? Es un medio de presión que hace la gente para que una autoridad haga algo. Jamás el ayuno que nosotros debemos hacer debe de hacer para que Dios haga. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia de que Dios necesita que nosotros oremos, que nosotros ayunemos? Y no me refiero a que no hay que hacerlo. Hagámoslo con los... Óigame, aquí ya vamos a llegar a una parte donde Dios le dice a Israel en aquel entonces y a nosotros hoy: no ayunéis como hoy. Oiga esto. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en los cielos. Es que hay una regla, hay una norma que se aplica para esto, porque lo que se hace en el ayuno es orar. Y el apóstol Juan nos enseñó y nos dejó un versículo clave y maravilloso cuando dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como le decía a Israel, si se humillare mi pueblo. ¿Puede humillarse un pueblo que ya esté? ¿Será que Dios se equivoca cuando le dice al pueblo que se convierta de los malos caminos, que busque su rostro, que ore, que se humille? Es que Dios le decía a Israel: acontecerá, le decía. O sea, que si oyere atentamente, para Israel eran mandamientos, para Israel eran leyes, para Israel era estatuto, para nosotros es la palabra de Dios. Entonces no es huelga de hambre. Es un tiempo de consagración, es un tiempo de búsqueda. Tampoco consagración en el sentido de que dice la gente, como le mencioné al principio, que a veces se tiene el concepto de decir: ay, es que estoy en ayuno. Es más, Jesús dijo que no había que andarle demostrando a la gente que ayunaba, ni que oraba. Hágalo para su Padre que ve en lo secreto. Si usted va
Si alguien va a saber, que sea alguien que va a ayudarle, que va a aconsejarle, que va a unirse a usted en oración. Pero no es que usted va a andar decaído, triste, que no es que usted va a andar allí dando lástima y diciendo es que estoy en ayuno y contando y diciendo muchas veces ¿por qué está ayunando? Más, oiga lo que le decía David a Dios, no quiere sacrificio, no quiere holocausto, eso. No tenía ningún problema David para ofrecer un montón de animalitos. Es más, Dios le dijo a Israel en cierto momento, yo estoy hastiado ya de tanto animal, de tanto derramamiento de sangre. No dejaban de cumplir ofrendas y ofrendas y ofrendas, sacrificios, pero no dejaban de hacer el pecado. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, en rectitud, y de esa manera, antes de que clamemos, Él habrá escuchado y habrá hecho lo que es promesa de Él en su palabra. En Isaías 58, ¿verdad? Nosotros como iglesia sabemos que aquí Dios le habla a Israel del verdadero ayuno. Lo primero que le decía Dios a Isaías es que le declarara a Israel que había pecado, ¿verdad? Le decía, me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. O sea, estaban alejados de la ley, no obedecían a lo que Dios, estatutos, ordenanzas, mandamientos que Dios le había dado. Pero ellos, cuando era el día de ayuno, estaban ahí, vestidos de cilicio, estaban tristes, estaban de luto, estaban demandando. Y Dios le decía, como gente que no había dejado a Dios, como gente que no había hecho lo malo, como gente que había hecho lo correcto y que era Dios. Óigame, esta gente pensaba que Dios era el que se había olvidado, que Dios era el que había fallado. Le pregunta, Dios mismo, ponga mucho cuidado porque son palabras de Dios estas, le dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Esto es lo que Dios pregunta, dice, ¿por qué dicen? Mire lo que decía Israel, ayunamos y no hiciste caso. O sea, una medida de presión. Hay mucha gente hoy en pleno tiempo de gracia, mire qué tiempo estamos hoy. Y todavía está con esa manera de pensar, no obedece, no vive en santidad, no huye del pecado, no, si va a ayunar, no ayune para que Dios lo use, para que Dios haga algo en otra persona. Hágalo sabiendo que esas áreas en su vida que no están alineados a Dios, deben de hacerlo. Pero no acercarnos a Dios y decirle, Señor, este ayuno es para que hagas esto, este ayuno es para que hagas lo otro, este ayuno es para que... A veces hasta como que le estamos dando órdenes a Dios cuando oramos. Eso no es así. Siempre me pregunto, ¿quién le enseñó a la iglesia que orar es ordenarle a Dios? Él dice, ellos decían, ayunamos, pero no nos hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Lo que tenían que hacer no era ayunar para que Dios hiciera algo, sino que lo que tenían que hacer era un ayuno de consagración.
Un ayuno de arrepentimiento como allá en Nínive. Que Dios lo que vio no fue que ayunaron, Dios lo que vio fue que en ese ayuno era arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, verdadero. Dios se arrepintió de lo que había dicho que iba a hacer. Pero no porque meramente ayunaron. Si hubieran ayunado sin dejar de hacer lo malo, ¿qué hubiera pasado? El problema es que la gente está en pecado y está ayunando por otras cosas, pero no sale del pecado. Dios lo que quiere es obediencia. Y al igual que cuando hablamos de diezmo, no es que estamos hablando de que no hay que dar para la obra del Señor. Hablamos de que usted lo haga de la manera correcta. Porque hay gente que así le da al Señor. Aquí está, mira, Dios, te doy tanto. Y en la mente dice, ya he escuchado de que Dios bendice al dador alegre. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre, dice que ama al dador alegre. Pero no es una transacción, no es un negocio de que te doy 100 y me das 1000. Así es también el ayuno. No es para acordarle a Dios. Dios conoce sus promesas, Él más que nadie. Que sus promesas son sí, son amén. Dios jamás dejará de hacer aquello que a Él le corresponde. Somos nosotros los que nos desviamos. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. Mire qué tremendo. Vuestro propio gusto. Como cuando Santiago enseña acerca de pedir, dice, no reciben porque no piden, pero cuando piden tampoco reciben porque piden mal. Repito, mire, aquí vamos llegando. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es muy importante aprender, saber ayunar para no aguantar hambre, para no hacerlo y estar perdiendo el tiempo. Repito, es igual que cuando usted está orando. Necesitamos aprender a orar. Muchas veces a la iglesia lo que se le enseña, hable, ¿verdad? Usted decrete, usted proclame, usted establezca. Usted diga con su boca. Y le ha enseñado, yo no sé con qué base bíblica, se le ha enseñado a la iglesia de que lo que tiene que hacer es decretar en el nombre de Jesús, es proclamar en el nombre de Jesús, con la mentalidad de que si declara algo, Dios lo tiene que hacer. ¿Será cierto? ¿Es verdad que este tipo de doctrina es la que se le está enseñando a alguna gente, a la iglesia? Qué tremendo que tengamos la forma de pensar de que si yo digo algo, que si yo establezco, que si yo proclamo, que si yo hago un decreto, Dios tiene que hacerlo, que ya lo decretó allá abajo. Eso no es bíblico. A Dios nosotros le podemos rogar, le podemos suplicar, le podemos implorar, pero jamás ordenarle algo. No ayunen como hoy. Ya no haga usted huelga de hambre. El verdadero ayuno es
le dice Dios, pregunta, ¿es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Repito, había pecado, había rebelión, y usted no va a ver que alguien que esté en ayuno, usted no va a ver que le va a decir, mira que lo que Dios que está diciendo es que salgas del pecado. No, le soba la espalda y le dice, hermanito, Dios lo va a usar poderosamente, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, Dios lo va, porque está en ayuno. Esta gente estaba en ayuno y la respuesta de Dios que le dice, hay pecado. Estaban molestos con Dios, ayunamos, pero Dios no nos hizo caso. Es que, como le decía, Dios, no es que Dios se ha vuelto sordo, es que el pecado, en otras palabras, lo que hace es que hay un muro, hay una separación, hay un distanciamiento entre Dios y su pueblo por el pecado. Y lo que hay que hacer no es gritar, lo que hay que hacer no es reclamarle. Lo que hay que hacer es meditar en nuestros caminos. Lo que hay que hacer es alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero ya, por favor, olvide ese método de decir, está pasando una situación, aquí están estos 3 días de ayuno, Señor. Quiero que al terminar, que a tales horas, que de tal manera, óigame. Yo siempre he dicho que ni la autoridad más pequeña que usted pueda tener le va a aceptar a usted que usted vaya, mire, yo aquí, señor alcalde, vengo aquí a ordenarle que usted me haga tal cosa. Óigame, es un servidor público, pero es una autoridad. Y no le va a aceptar que usted, aunque sea algo que él deba hacer o mandar a hacer, no va a aceptar que usted le diga ahora mismo, así como le habla mucha gente a Dios. Yo no sé quién le ha enseñado a hablarle a Dios y decirle ahora mismo, Dios. ¡Qué tremendo! ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La gente que estaba en ayuno, ¿sabe qué estaba haciendo? Era injusto, era cruel. Toda injusticia es pecado. Desatar las ligaduras de impiedad, ellos no eran piadosos, eran injustos con sus trabajadores. Ellos estaban en ayuno, pero le estaban poniendo cargas pesadas a sus trabajadores, a sus siervos. Lo estaban oprimiendo. No dejaban en libertad a aquellos que estaban quebrantados. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este es el yugo, este es el ayuno, le decía Dios, que yo escogí. Pero ellos veían al necesitado, al pobre, al desnudo, al enfermo. No, ellos consagrados a Dios. No me moleste nadie, estoy en ayuno. Y Dios no ayune. Le mencionaba hace un momento que David le decía, tú no quieres holocausto, tú no quieres sacrificio que yo daría. Los sacrificios de Jehová son un corazón contrito y humillado. Y no estoy hablando de que no hay que ayunar. Estoy hablando de hacerlo de la manera correcta.
Cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios, mire, cuando aquí está hablando, dice, mire, entonces nacerá la luz, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Habían ciertas cosas que quien tenía que hacerlas era el pueblo y no Dios. Repito, el problema ha sido el pecado. El ser humano y la misma iglesia caminando de espaldas a Dios, pero queriendo que Dios y diciéndole, Señor, tú prometiste, Señor, tu palabra dice, y siempre le recordamos a Dios las palabras donde Él promete, donde Él nos asegura. Y hay promesas, claro que sí, ahí están. Pero casi nunca le decimos a Dios, tu palabra dice que yo debo de vivir en santidad, tu palabra dice que yo debo de obedecer. La clave es la obediencia. Lo que nos toca es vivir en rectitud, en integridad, en santidad. Y ayer meditaba acerca de esto, que a veces Dios utiliza, a veces Dios permite ciertas cosas que duelen, ciertas cosas que molestan, ciertas cosas que nos despiertan. Porque si no, ahí sigue en el pecado. Entonces, hermano, ¿qué debo de hacer, hermano? Suelta el pecado. Conviértase a Dios de todo corazón. Ese es el verdadero ayuno. Ese es lo que tiene que hacer. No es demandar de Dios, sino, mire, lo que tenía el pueblo decía, quitar el yugo, quitar toda opresión, toda carga, toda esclavitud a los demás, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Invocarás, te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos a Dios. El problema siempre ha sido que el pueblo, así como Israel y hoy la iglesia, el problema es que no ha querido escuchar la voz de Dios. Le decía Dios a Israel, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y sabe qué le dijeron? No andaremos. Le dije a Dios, yo puse atalaya, mensajeros que anunciaron, y Dios, no vamos a oír. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo, le decía. Y no nos acercamos a Él. Queremos que nos vaya bien, queremos la bendición, queremos la prosperidad, queremos la paz, queremos la ayuda, queremos la protección, todo. Pero mire cómo se comporta la misma iglesia, aún, es más, cuando es prosperado. Hay diferentes personas, pero hay unos que buscan a Dios solamente cuando ya no aguantan el juego. Lo busca porque tiene una situación que se le salió de control. Pero nunca la culpa ha sido de Dios. Si hay alguien que tiene culpa, somos nosotros. Somos nosotros que nos salimos de esa cobertura. Somos nosotros que hacemos lo malo. Dios no falla. Dios es perfecto. Dios es bueno. Dios es fiel. Es más, Dios no nos ha pagado como hemos merecido, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Pero el pecado tiene sus consecuencias. Dios no necesita castigarnos. Son las mismas consecuencias del pecado, de la rebelión. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Que
Cuando clamemos, diga Dios, heme aquí. He oído tu oración. ¿Sabe qué? Cuando Salomón oró, sé que a Dios le agradó lo que Salomón pidió. Y muchas veces estamos diciendo, Dios no me ha oído, Dios no me ha oído. No, sí, ya escuchó. El problema es que Dios no solamente dice que sí, Dios también puede decir que no o puede decir aún no. La pregunta que tenemos que hacernos es, durante el tiempo que estoy pidiendo, que estoy esperando que Dios haga esto en mi vida, ¿he hecho yo lo que debo de hacer? ¿O solo estoy esperando a que Dios me conteste, a que Dios haga? Nunca olvido cuando un hermano me dijo a mí, hermano, yo ya llevo bastante tiempo esperando de que Dios cumpla esto, que yo sé que Él me dio una palabra. Fue bastante fuerte, pero tuve que decirle, hermano, ¿cuánto tiempo lleva Dios esperando que obedezcamos? ¿Cuánto tiempo lleva Dios esperando de que vivamos en santidad, en rectitud, en obediencia? ¿Cuánto tiempo lleva Dios esperando de que vivamos según su perfecta voluntad? Repito, Dios dice, no ayunen como hoy. Debo de ayunar, sí. Debo de orar, sí. Pero hagámoslo de la manera correcta. Repito, el ayuno no es huelga de hambre. No es para torcer la mano a Dios. Porque a veces se toma del ayuno como una medida de presión. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tu hueso y serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Es necesario como iglesia que aprendamos. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que el que predica se dedica a predicar y predicar porque no quiere estudiar. Porque le sigue llamando estudiar, le sigue llamando letra y la letra mata, hermano. Cuando Pablo habla de que la letra mata, nunca estaba hablando de no estudiar la Biblia. Pero como conviene, entonces dice, no, es que yo en el momentito, hermano, agarro la Biblia y ahí está la palabra revelada. Por eso hay tanta herejía, por eso hay tanta enseñanza no bíblica, por eso hay tanta palabra sacada de contexto, porque le gusta predicar, solo predicar, pero no enseña. ¿Y por qué no enseña? Porque para enseñar hay que aprender. Y no dedicamos tiempo para aprender, para estudiar. ¿Sabía usted que la mayoría de los predicadores durante todo el día quizás no hubo oración, no hubo lectura de la palabra? Pablo nunca estuvo en contra de estudiar la palabra o de la enseñanza. ¿Qué hacía Pablo? Enseñar. El problema es que nos gusta, para el ego nuestro, el ego no crucificado, es mejor hablar lo que la gente quiere oír. ¿Hablo lo que quiero oír o hablo lo que debo? ¿Hablo lo que quieren oír o hablo lo que deben oír? El tiempo se nos ha ido, pero quiero saludar. Dice, bonito programa, Dios le bendiga, amén. Saludos para hermanita Heidi Asturias también, Oscar Bueso, Alba Rodríguez y todos los que están en sintonía del programa.
Que Dios le bendiga en esta mañana, una mañana de victoria. Recuerde, no estamos en contra del ayuno. Sí, hay que ayunar, pero no lo hagamos de la manera incorrecta. No es una medida de presión. Si hay pecado, junto con ese ayuno hay que salir del pecado y a vivir en santidad para nuestro Dios. Bendiciones para todos. No hay razones para vivir. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.